Bendecido sea el Señor. Bienvenidos todos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a una nueva transmisión de Elim Mission Christian Church en Sydney, Australia, o Iglesia Misión Cristiana Elim de Sydney. Hoy es el último día, miércoles del mes del año del 2022. Gracias a Dios hemos llegado hasta acá. Dios ha sido fiel, Él permanece siendo fiel, y si nosotros respondemos de igual manera, Él nos seguirá guiando adelante. Y con ayuda del Señor, hermanos, en el próximo año Él nos permita, pues, ser mejores cristianos. Debería ser nuestra meta siempre, conocerle más a Él, vivir más para Él y conocer más de su palabra, porque ahí es donde Él nos habla. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias y pedir que nos bendiga en esta noche. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque eres grande, poderoso, majestuoso. Y en esta noche, oh Dios, sabemos de que tu mano de misericordia ha estado con cada uno, Dios, de diferentes formas, a pesar de muchas veces las circunstancias, las situaciones que nos agobian o que nos llegan. Pero Padre Santo, tú provees la respuesta, la salida, la solución. Y sabemos que tú al fin y al cabo tienes todo bajo control, Señor. Nada que podamos hacer puede agregar algo a tu voluntad, oh Dios. Tu voluntad es perfecta. Por eso gracias te damos, Señor. Y ayúdanos, bendícenos en esta noche, en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Quisiera leer, hermanos, unos versículos en San Lucas, capítulo 11. Con ayuda del Señor vamos a meditar en estos versículos. Capítulo 11 de Lucas. Y vamos a leer el versículo 14. Lucas 11, 14 en adelante dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Luego leemos el versículo 20, dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Más adelante el versículo 27 dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Amén. Hermanos, aquí brevemente vamos a ver la enseñanza que el Señor quiere mostrarnos en estos versículos. Aquí, si nos damos cuenta, hermanos, el Señor Jesucristo, en este momento, como en todos de los evangelios, se encontraba haciendo la labor para la cual Él había venido. Él había actuado, ya sea enseñándoles la palabra o mostrándoles milagros, haciéndoles favores, alimentándolos. Hermano, el Señor mostró el trabajo para el cual Él vino en diferentes formas. Y en este momento específico, la Biblia nos dice que se encontró con este espíritu demoníaco, este hombre que estaba poseído
por este demonio. Entonces Jesús dice, así comienza el versículo 14 diciendo, echando fuera el demonio. Se encontró con él. Jesús supo que estaba poseído. El hombre era mudo, no podía decir nada. Jesús reprendió, Jesús echó fuera el demonio, porque ese es el trabajo que Jesús había venido a hacer. Si usted se recuerda, hermano, cuando Juan el Bautista mandó a sus discípulos a pregúntenle a él si él es el Mesías o hemos de esperar a otro. Si ustedes recuerdan en el Evangelio de Mateo, cuando llegaron los discípulos, el Señor no les dice, sí, díganle a Juan que yo soy el Mesías, que todos se ha arreglado perfectamente y yo soy. No. En otras palabras, lo que el Señor les dice, vean las evidencias. Los cojos andan, les dice. Los mudos hablan. Los paralíticos se levantan. El reino de Dios es predicado a los pobres. Entonces el Señor le dijo a los discípulos de Juan, o les mostró a los discípulos de Juan las evidencias o la razón clara que demostraba que él era el Mesías. Ese es el trabajo, esa fue la misión del Señor, mostrar el reino de Dios a los hombres por su palabra, por los hechos, por los milagros, por todo lo que él hizo. Y ahí ese es el plan de Dios, cuando Dios empieza a darnos un poquito de la gloria. La función nuestra es abrir el corazón, recibir eso que Dios da. Eso se llama gracia, porque no la merecemos. Él la da, nosotros debemos de recibirla y ser fieles. Pero sin embargo, las personas en esa época, como a través de la historia, como hoy en día, reaccionan de diferentes formas a la verdad divina. Aquí simplemente en estos versículos que hemos leído encontramos al menos 3 tipos de personas o 3 formas como la gente reacciona cuando Dios está obrando. La primera, o 4 formas diríamos. La primera, el versículo 14 dice, cuando vieron esto, que este hombre había sido liberado, dice que muchos o la gente se maravilló. No dice más cómo fue que se maravillaron, simplemente quedaron con el wow, con esa sorpresa. Posiblemente la Biblia no dice más si realmente al maravillarse se postraron a los pies de Jesús. No dice. Pues mucha gente queda y dice, wow, el evangelio. No, si el evangelio es algo serio, dicen algunos. Y ahí queda nada más, reconociendo, viendo la obra, admirados, pero hasta ahí. Ese es un caso. El otro caso es el que dice el versículo 15. Cuando muchos o algunos de ellos vieron el milagro, decían, no, yo no lo creo. Así dice mucha gente, no, yo no creo eso, son trucos que hacen, dicen algunos. Pero ellos no podían negar, porque este hombre era mudo, y al ser liberado, hablaba, dice. No podían decir esto no es cierto. Entonces, ¿qué hacen? Se inventan una excusa como para justificar lo que ellos no quieren aceptar. Dicen, no, lo que pasa aquí que este Jesús está echando fuera los demonios por Belcebú, por el espíritu o por el mismo príncipe de los demonios. Esa fue la conclusión que estos inteligentes llegaron. Hermano, y eso sucede hoy en día. Hay mucha gente que recibe o ve o tiene el privilegio de percibir algo de los valores divinos cuando escuchan la palabra de Dios, y lo que hacen es poner alguna excusa o poner alguna forma de conclusión para negar la verdad de Dios. Ponen una conclusión para negar lo que está enfrente
de sus ojos. Hermano, y eso, hermano, ese es el mismo enemigo, el que está minando el corazón de las personas. O tienen una agenda y ellos quieren que la Biblia se acomode, que la Biblia le dé soporte a su agenda. Hoy en día, hermano, están en los últimos meses, en este año, he salido algunos libros que están siendo imprimidos por editoriales supuestamente famosas cristianas. Por ejemplo, esa famosa editorial CLIE, que se ha dedicado últimamente a producir libros en favor del matrimonio homosexual. Y en esos libros ellos argumentan cualquier cuento, cualquier mentira para justificar su posición. En vez de humillarse, pedirle perdón a Dios y buscar su misericordia, no, ellos empiezan a justificar lo que quieren que la Biblia diga. Hermano, eso sucede hoy en día, como sucedía en estos momentos, por el príncipe de Belcebú. Echa fuera los demonios, decía. Otros, dice el versículo 16, para tentarle le pedían señal del cielo. Unos se maravillaban, otros negaban diciendo que por el mismo diablo echara fuera los demonios, y otros diciendo, no, danos más señal. Muéstranos, les decía, pedían otra señal del cielo. La gente, hermano, tiene eso, como le digo, su agenda muchas veces. No es cierto. Dios, dicen algunos, Dios puede hacer algunas cosas, pero si Él no hace esto que yo digo, no creo. Como el famoso Tomás, que todos conocemos, que la misericordia de Dios se le acercó y le dijo, Tomás, te amo, por eso te voy a mostrar mis llagas. Pero ese fue un caso quizás exclusivo. El resto del Señor no está obligado, hermano, para favorecer nuestra incredulidad. No está llamado para favorecer nuestros argumentos. Hoy en día en muchas iglesias, muchos cristianos se han desarrollado esas ideas que le demandan a Dios. Demandamos, dice, algo. Hermano, muestran eso, que como que Dios está obligado, hermano, a responder a su orgullo. Declaramos, dicen otros, cada rato andan declarando aquí, declarando allá. ¿Declarando qué? Las cosas no se declaran, las cosas se reciben, ya están claras. No podemos declararlo más, ya están claras porque han sido dadas por Dios. Hermano, esos tres casos, o se maravillan y hasta allí, o empiezan a argumentar por otros, porque para otras cosas que no son ciertas, o quieren pedir más. Dame otra señal que no estoy convencido, soy muy inteligente, necesito mucho. Cuentos. Pero hay otro caso más, el que dice el versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Esta señora vio también lo mismo, recibió la misma voz, la misma enseñanza, la misma palabra, el mismo mensaje, el mismo milagro. Ella quizás se maravilló también, se quedó se quedó sorprendida, pero ella se preocupó por otras exterioridades. No se preocupó en decir, ¿quién es Jesús? Quiero conocerlo más. Este hombre que está haciendo este milagro, quiero conocerlo más. No. Ella dice, quisiera saber quién es la mamá. Bienaventurada esa mujer que le dio a luz. Bienaventurados los pechos en los cuales este que hace milagros se amamantó. Hermano, esta mujer se preocupó por esas cosas externas, lo cual también sucede en muchas iglesias, preocupados en el templo. Qué templo más bonito, qué templo más grande, qué iglesia, qué estructura. Miren la arquitectura de esta iglesia, es maravillosa. Es lo que sucede hoy en día de esos grandes templos que se construyeron al sudor y la sangre de mucha gente. Han quedado como una estructura. En otras ciudades más
donde tal vez no son famosas por esas estructuras, pero construyeron esas iglesias hace unos 80, 100 años y ahora las utilizan. Por aquí cerca veía una hace un tiempo atrás, ahora la convirtieron en una pizzería. Hermano, los templos, la gente se preocupa por eso. Miren, venga a mi iglesia, miren que las sillas, qué bonitas son. Venga a la iglesia, que mire que las luces que tenemos, que mire que la música que hay ahí es cosa seria, un gran orquestón que tenemos. Hasta rap suena. Tienen de todo. Mire esto, mira aquello, mira la estructura que tenemos, la administración que tenemos, esto y lo otro. Esto fue lo mismo que la mujer hizo esta. Bienaventurado, bienaventurada tu mamá, Jesús, bienaventurada quizás tu papá, bienaventurado quizás tus hermanos, o qué sé yo, quizás hasta la casa bendijo. Y Jesús no le aplaudió eso. Jesús no era de esos que se dejaban llevar por palabras, que le hubiera dicho, sí, mi mamá viera que no era mujer, que no, sí, yo estoy de acuerdo. Nada de eso. El Señor le dice, estás equivocada, mujer, le dice. Prácticamente así le dice, estás equivocada. Le dice, ¿por qué? Porque ella le dice, bienaventurado el vientre que te trajo. Pero Jesús le dice, no, el versículo 28, antes de todo eso, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No es lo que tú dices, mujer, señora, sino los que oyen, esos son los bienaventurados. María cumplió una función. Fue un vaso usado por Dios, pero un vaso sin nada adentro sirve de adorno nada más. María, sin embargo, cumplió esa función de un vaso porque fue el medio, el método, la forma como produjo o se vino a la tierra la manifestación de Dios. Ahí fue toda su función. Fue bienaventurada, fue como los mismos ángeles dijeron, pero el punto de atención, la razón del evangelio no fue ella, ni lo sigue siendo ella jamás. La razón es Jesús. Por eso dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermano, cualquiera sea cuando recibamos el mensaje divino, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Porque la otra que sigue, el versículo 29 dice, apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal. Esta generación es mala, demanda señal. O se maravillaban, como ya dije, o le atribuían a Belcebú los milagros, o le pedían más señales, o se preocupaban en exterioridades, como la señora esta, o el mismo señor acá dice, todos estos son malos, generación mala, porque demandan señal y no se les va a dar señal. Ya se les dio la palabra, ya vino la mano, el dedo de Dios. Y ustedes nos saltamos acá al versículo 20 que dice, por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios. Por lo tanto, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Él dijo, esos milagros que estoy haciendo es por el dedo de Dios. En la Biblia se nos habla del brazo de Dios, hermano, el brazo fuerte de Dios. En los Salmos, en Jeremías, en Isaías se nos habla el brazo de Dios. Allá dice en otra parte que con su brazo fuerte los sacó de Egipto. El brazo fuerte de Dios. En otras porciones dice la mano de Dios que nos sacó del lodo cenagoso, la mano de Dios que nos proveyó, la mano de Dios se movió. Pero acá dice el dedo de Dios es el que hizo este milagro. Hermano, ese dedo de Dios es el que puede juzgarlos. Recordemos ese mismo dedo que escribió en aquella pared en Daniel, que dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ha sido pesado y fuiste hallado falso tu reino. Ese dedo, el que vino a acusar, ese dedo que escribió las tablas en el Sinaí,
ese dedo el que está aquí echando. Así es que, hermanos, cuando escuchemos y veamos las cosas de Dios, la misericordia de Dios, seamos atentos, sabiendo de que podríamos fácilmente caer en la tentación de pedir más señales, de demandarle más a Dios, de maravillarnos solamente, o quizás como esta mujer, de desviar la atención en otras cosas que no ameritan la atención que deberíamos de tener, que es solamente para Jesús y su palabra. Por lo tanto, el Señor dice, ya no va a haber señales, ya no va a haber, porque la señal está ya, Jesús, el reino de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude a nosotros a poder responder de la forma que Él quiere que respondamos. El dedo de Dios, como dijimos, es fuerte, la mano de Dios provee, el brazo de Dios es poderoso, pero Dios ha venido, no resistamos como estos que decían por Beelzebú. Ellos resistían cuando la evidencia de Dios estaba presente. Pidámosle a Dios que nos ayude y nos bendiga. Oremos al Señor. Padre bueno, gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y por permitirnos, oh Dios, aprender de tu palabra y corregirnos en nuestros caminos, Señor. En el nombre de Cristo te pedimos que nos ayudes y nos enseñes siempre, Dios, a poder ver como tú quieres que veamos las cosas y responderte y ser atentos a tu palabra, que ese es el objeto de todo. Responder a tu palabra, hacedores. En el nombre de Jesús te pedimos que nos bendigas y nos ayudes en esta noche, en este día, donde quiera que estemos. En el nombre de Cristo, bendice a tu pueblo, Señor. Amén y amén. Que Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga y con ayuda del Señor nos vemos en el 2023. Amén. Dios les bendiga, hermano.